Serio Conexión Radio los invita a ver el siguiente segmento. Es un placer enorme poder estar aquí y poder hablar unos minutos. Por seguir un poco con su etapa española, aterrizó después del Valladolid, tiempo después, en un gran equipo, desde mi punto de vista, como fue el Atlético de Madrid, pero que en aquellos momentos vivía una situación con un presidente un tanto especial. Un presidente que, bueno, pues que hizo cosas importantes por el Atlético de Madrid, pero también hizo cosas que fueron un desastre. De hecho, yo creo que una de las mayores aficiones que tenía era destituir entrenadores. Estuvo en el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, solamente durante 9 jornadas. ¿Cómo fue su paso y su relación con Jesús Gil y su paso por el Atlético de Madrid? Bueno, hay una cosa que también hace parte del cambio, ¿cierto? Ahora cualquier dirigente en su escritorio tiene cualquier cantidad de hojas de vida. Y cuando un equipo pierde 3 partidos, sacan una hoja de vida y llaman a este, entonces no hay ese compromiso. Entonces yo puedo decir que yo tuve un compromiso con la familia Gil, porque cuando yo estaba en América de Cali, cuando nosotros quedamos campeones con Colombia, a mí vino a Cali Miguel Ángel Gil, el hijo de Ramón, y me ofreció la posibilidad de ir a trabajar allá. Ya yo había tenido un contacto más de restaurantes, de noche, de amistad ¿cómo se llama? Con Luis Aragonés, que era como el símbolo del Athletic. Y Miguel Ángel me seduce y yo me voy. Y encuentro una recesión total con el señor Gil, muy amable conmigo, muy amable, y empezamos a construir un equipo. A mí me gustaba el equipo. Y ese equipo llegó un momento que creo que hay una fecha donde se juega un partido que es como para empezar la temporada. Esa fecha jugamos con un equipo de Alemania y le metimos 4 goles. Me parece que con el Colonia. Después recibimos a Valladolid y le metimos como 6 goles. Y el equipo jugaba. Pero resulta que en un partido se me lesiona a Simeone, clavícula. En el otro partido, Vizcaíno. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo, que no conocía el medio, Jesús Gil me llamaba que tenía que pedir jugadores. Y yo, pues, ¿a quién voy a pedir si no conozco nada? Entonces, ¿yo qué hacía? La cultura americana. Yo me iba a las divisiones inferiores y traía a un chico como de la Sagra que no había jugado, que apenas estaban quitando los pañales y lo traía para que reemplazara a Vizcaíno, por ejemplo. Y así tuve que reemplazar 3 jugadores, llámese Pirri, Vizcaíno y Caminero. Y Jesús Gil me decía, pide jugadores que te van a echar, pide jugadores que te van a echar. Y yo no pedí jugadores. Y entonces, yo no diría que la echada no fue por no pedir jugadores, sino porque él no se fijaba en todas las razones por las cuales el equipo dejó de expresar lo que expresaba cuando estaba completo, porque cuando estaba completo era un equipo que era candidato para mí para disputar la liga, porque era un equipo cuyo presupuesto le daba para eso. Pero yo creo que yo no supe elegir, simplemente me fui a las inferiores y traje jugadores para suplir a los que se habían lesionado. Que estamos transmitiendo totalmente en directo para Costa Rica y el mundo por Serio Conexión Radio. Así que el saludo especial nuevamente para el profesor Francisco Maturana. Es un privilegio tenerlo aquí y más que eso, conversar con él. Es un ícono del fútbol suramericano y del mundo, obviamente en su paso por Centroamérica y con la selección de Costa Rica tenemos gratos recuerdos. Profesor, usted siempre ha hablado del fútbol como una expresión cultural y ya hablaste algo de cultura en distintos lugares del Caribe y Centroamérica y Suramérica. ¿Qué tan importante es para un equipo o una selección representar su identidad cultural en la forma de jugar? Bueno, digamos que yo creo que siempre va a haber una constante
con el tema del cambio, ¿cierto? Yo pertenezco al pasado y en el pasado había equipos, países que tenían clarito su identidad futbolísticamente hablando. Por ejemplo, en Sudamérica, uno iba a jugar esta semana vamos a jugar contra Paraguay y uno compraba aspirina y pastillas para el dolor de cabeza porque todo iba a ser juego aéreo. Uno iba a jugar con los uruguayos y ya uno sabía que tenía que asegurar bien ¿cómo se llama eso? Las espinilleras porque iba a haber un roce. Uno parte de abajo. iba con los brasileños, con los argentinos, bueno, ojo con la sotana porque no nos van a hacer túneles a nadie. Entonces, había esa identidad. Hoy ya no existe eso. Hoy ha habido una uniformidad del fútbol. Entonces usted ve que cualquiera juega como cualquiera. Los paraguayos ahora juegan como jugaban los argentinos, o como querían o quieren jugar como los argentinos. Los colombianos, bueno, están intentando buscar su propia identidad que en un momento tuvieron. Y así por el estilo uno ve que ya el fútbol, yo a nivel de clubes también veo que uno dice, bueno, hay técnico, porque hay una cosa. Antes, por ejemplo, acá en América, nosotros en Argentina está Bilardo, está Menotti, que son dos culturas totalmente distintas. Y era imposible pensar que Bilardo pudiera dirigir a River Plate. Menotti sí. Eso ya no existe. Entonces, es parte de todos los cambios que ha tenido el fútbol, que hoy por hoy, comentaba con algunos compañeros de por allá de Europa, se ha convertido en un fútbol guionado, donde el guionista es el entrenador. Entonces, se ha perdido la posibilidad de los que marcan la diferencia, porque no tienen licencia, los que gambetean o los que hacen una pared no tienen licencia para hacerlo. Y fuera de eso, los jugadores hoy saben poquito del juego como tal. Claro que sí. Yo me he tomado 3 notas y es una que me ha gustado mucho, que antes se jugaba bailando. Y cuando yo jugaba, hacíamos aeróbic delante del espejo para que veamos nosotros la descoordinación que tenemos. La segunda que me ha encantado, y esto he de decir, chapó, que ante un contrato con el Real Madrid no haya salido a la luz y menos el afecto que tienes con el Buitre, con Fernando, que son amigos míos. Y si tú me autorizas, les quiero mandar esta entrevista a ellos para que la vean y vean la persona que tú eres, tanto como entrenador, pero como persona de palabra, que esto hoy ya no existe. Y la tercera que tú has hecho o has dicho es la identidad del futbolista, de los países. Es cierto que todos los países tienen su identidad. Yo soy un fan de los jugadores uruguayos. A mí me gusta el contacto, que era el fútbol de antes, porque el fútbol es un juego de contacto. ¿Qué opinas tú del fútbol de antes al de hoy, que enseguida se quejan, se tiran al suelo, intentan engañar y buscan, digamos, la trampa dentro del juego? Bueno, yo digamos que yo tengo como unas directrices para poder hablar
de un tema tan puntual como es el fútbol. Yo creo que el fútbol es un producto que hacen los seres humanos. Entonces, tenemos que apuntarle a ese ser humano en todo, porque ese fútbol puede decirte cómo vas a querer vivir. Así como querés jugar o como querés entrenar, probablemente querrás vivir. Entonces, en ese tema, yo veo, por ejemplo, lo conversaba con Valdano, el tema de lo que yo en un principio les hablaba del sentimiento, de la identidad, ese sentimiento que no se puede traducir a números, a kilómetros, a la famosa data. Ese sentimiento es una cuestión de gusto y los gustos son sagrados y respetables. Entonces, yo, digamos, veo, y lo conversábamos con Jorge, el tema de que antes de un equipo de fútbol hay que construir un grupo de amigos. Entonces, ese grupo de amigos, ahí hay algo que es fundamental, la diferencia. Hay que aprender a respetar la diferencia y hacer sentir a todo ese grupo que cada uno de ellos es importante para la estructura que queremos hacer. Entonces, si bien nosotros conocemos la historia del club o del país, tenemos que a ese grupo enseñarle de a dónde está parado y de dónde sale, porque no se trata de ganar por ganar, se trata, en mi época, pues se trata de ganar dentro de una estructura, dentro de algo que no esté supeditado hoy por hoy a la famosa inteligencia artificial o a la data. Valdano me hablaba, por ejemplo, que Argentina con Scaloni pierde el primer partido del Mundial con Arabia Saudita, si no estoy mal. Y en ese momento aparece el grupo de amigos que permite que vuelvan a esos vínculos afectivos, porque para hacer un grupo hay que conocerse para llegar a quererse. Entonces uno tiene que procurar que cada uno de ellos se conozcan y uno como entrenador conocerlos a cada uno para saber que no es cuestión de decir, vamos muchachos, vamos, sino que la motivación es algo personal. La motivación es para cada persona. ¿Y cómo hago yo para saber qué es lo que lo motiva a ese? Tengo que escucharlo, tengo que conocerlo. Entonces, ese grupo de amigos aparece en un momento determinante y ya nadie, y ya todos corren, meten como en la esquina, como en tal parte, y resulta que aparece alguien que termina siendo el capitán o qué sé yo, el perfume de un equipo campeón del mundo. ¿Y cuántos kilómetros corrió? Caminó todo el mundial, el señor Messi. Antecitos de eso me hablan del gran momento de Real de Madrid. Y es un momento que usted le busca y busca los números de Toni Kroos, a ver cuántos kilómetros corrió. Sí, trotando, llevó a Madrid a grandes logros. Entonces, vale la pena la velocidad o por lo menos centrar el fútbol solamente en la velocidad, porque la velocidad sirve cuando tú acabas de recuperar un balón y el otro equipo está desarmado. Ahí tienes que poner velocidad. Pero si yo tengo el balón y el rival está armado, ¿para qué sirve la velocidad? Ahí necesito la pausa, necesito la pared, el toque, el cambio de frente, el disfrute, el goce. Entonces, ese es el fútbol que yo todavía tengo en mi subconsciente y que a veces choca con el fútbol actual, porque el fútbol actual está, digamos que, resumido en la inmediatez de un resultado. Mister, Muchísimas gracias. voy a cometer sacrilegio y me voy a atrever a hablar de táctica con usted. A ver, yo hablo mucho en Sky Italia y me peleo con los italianos porque ellos dicen que la chica hacia adelante lo inventó Arrigo Sacchi. El primero que aplicó eso con éxito en el alto nivel internacional fue
Raymond Goethals con el Standard de Lieja del 82, por más que les duela a los italianos. ¿A dónde quiero llegar? Recuerdo perfectamente aquel partido histórico para la selección Colombia en San Siro, el empate contra el mejor equipo del Mundial, que a la postre se consagró como campeona del mundo. Recuerdo que usted literalmente ahogó a la selección alemana con una chique asfixiante hacia adelante. Bien, creo, si no me hace mentir la memoria, comandado por el gran Leonel Álvarez. Y recuerdo que Lothar Matthaus recibía y no podía girarse. Estaba rodeado en la mitad de la cancha hasta por tres contrarios por momentos, ¿no? Y después vino todo lo demás, ¿no? El empate al final histórico de Freddy Rincón, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente. Ese achique hacia adelante que usted aplicaba también, lo copió, lo estudió de los maestros que yo recién le nombré, o usted ya lo venía desarrollando a modus propio con anterioridad? Bueno, yo al principio les decía que yo era un aprendiz permanente y sigo siendo un aprendiz permanente. Yo jugué fútbol y lo jugué bien. Yo fui 2 veces campeón con el Atlético Nacional de Medellín, del campeonato doméstico. Y resulta que la primera vez en el año 73, cuando yo fui campeón con Nacional, hacía 19 años Nacional no ganaba un título. Y ese año yo fui el mejor jugador de Colombia. Después volvimos a ganar en el 76. Y en ese caminar de un lado para otro, yo terminé haciendo docencia en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Bucaramanga. Y en mi consultorio, porque yo soy odontólogo graduado, en mi consultorio por la mañana me iba al entrenamiento, por la tarde al consultorio. Y un día cualquiera dije, no va más. Y apareció un señor en mi consultorio, se llama Luis Cubilla, un uruguayo, que me vino a invitar a que yo, digamos, me convirtiera en un entrenador. Y me hicieron los vínculos para ir a formarme en Uruguay. El presidente de la Federación Ecuatoriana, Uruguaya de Fútbol, de los entrenadores, era el profesor Lago Marcino, que era el preparador físico de Nacional. Bueno, lo cierto es que cuando yo estuve en el Deportes Tolima, yo conocí al profesor Ricardo de León. Ricardo de León venía de haber estado en Holanda, porque Holanda, yo creo que en cualquier parte donde usted hable de fútbol, tiene que hablar de Holanda, de la naranja mecánica, porque estos cambiaron la historia, porque antes se hablaba que de 10 jugadores y un portero. Los holandeses dijeron que el fútbol son 11 jugadores de campo, cada uno separado por X cantidad de metros. Eso lo copió en su momento Rinus Michel, que lo tenía por allá en el Haya, si no estoy mal. Después no sé quiénes más comulgaban con él, de pronto lo que tú dijiste ahora, pero el profesor de León estuvo allá y vino a Uruguay, y en Uruguay él le dieron a entrenar un equipo que se llama Defensores del Chaco, y terminó siendo campeón por encima de Nacional y de Peñarol. Entonces, ese Ricardo de León se hizo famoso, era su cultura y nos trajo para América lo que los holandeses habían generado. Y discípulos del profesor de León estaba Luis Cubilla, Martín Mujica, con los cuales yo me fui guiando. Y llegó un momento en que yo terminé disputando una final de una Copa Libertadores con el equipo que dirigía mi profesor Luis Cubilla. Y este tema, yo creo, después, es más, cuando nosotros en el 89 quedamos campeones de América, se hacía la famosa Interamericana, ¿cómo es? En todo caso, había una, para definir el campeón entre los europeos y los americanos, se jugaba ese campeonato que jugó Nacional con Milan. Entonces, en ese partido,
me volví yo amigo de Arrigo y un amigo para toda la vida, porque incluso yo, Fernando, yo tuve en un programa de televisión con Arrigo Sacchi hablando de táctica y lo hacíamos cada 8 días. ¿Por qué? Porque él tenía una manera diferente, ¿cierto? Él hacía su línea defensiva en línea. Yo no la podía hacer en línea porque él hacía en línea por la velocidad que tenía los jugadores, llámese Costa Curta, Varesi. En cambio, en América no nos caracterizamos por la velocidad, nos caracterizamos por el manejo del balón, por una serie de cosas que fuimos manejando. Entonces nosotros hacíamos la línea cuando el balón estaba al frente, pero cuando el balón estaba a un costado, hacíamos la famosa curva, que era como una manera de cada uno ir cubriéndole la espalda al compañero, porque ese era un juego en zona y la zona es solidaridad. Cuando usted respeta la zona, probablemente su equipo juegue mejor. Ahora usted ve que no hay respeto de la zona, cualquiera invade la zona del otro, cualquiera se tira al piso. Y en esa época habían unos principios del juego, principios o subprincipios de la defensa. La defensa tenía una manera de comportarse y se entrenaba aparte. Y hay unos subprincipios que era de cada uno de los jugadores de la defensa. En la defensa, usted como defensa, ¿cómo se llamaba? Varesi lo decía. Varesi decía que uno podía llevar la novia al estadio porque uno estaría buscándola y resulta que la novia de uno es el balón. Todos los jugadores tenemos que estar mirando el balón porque es la novia que tenemos. Y entonces cuando usted mira el balón, hay algo que también se decía, todos los deportes, no hay ningún deporte que no se juegue perfilado. Entonces el fútbol también tiene que ser perfilado. Entonces todo este tipo de detallitos fueron generando una estructura que fue la que en un momento determinado pasa en la vida, por ejemplo, que uno muchas veces está buscando una mujer muy bonita o está buscando algo y no sabe quién es, pero cuando la ve la reconoce. Entonces, cuando el pueblo colombiano vio esa selección, inmediatamente entendió que ahí estaba reflejada la manera de ser y del día a día del colombiano, ¿no? Sí, señor Maturana, yo he escuchado a entrenadores hablar muchas veces de que ellos tienen preferencia por dirigir a los combinados nacionales y he escuchado a otros, muchos más, es cierto, que se inclinan más por entrenar a nivel de club. Yo le pregunto a usted, una persona con una dilatadísima experiencia de más de 400 partidos como jugador y unos 570 como entrenador, de ellos 300 y poco como entrenador en equipos colombianos y en la selección colombiana y en el resto, en distintos países y selecciones del mundo, ¿cuál es su preferencia? ¿La selección o un combinado, un equipo de país, de la liga? Bueno, yo en este momento todo depende, porque la clave del éxito es el trabajo. Si yo puedo trabajar todos los días con una selección, indudablemente que una selección, pero eso es imposible. Entonces me quedo con el trabajo de un club, pero yo creo que aquí en eso también es muy importante eh, como poner las cosas en su sitio. Los técnicos no somos dueños de nada, que ahí es parte de los problemas que tiene el fútbol actual. Que usted oye por allá a un técnico que ganó 4 o 5 partidos o que tiene un nombre muy rimbombante, enseguida va y lo trae y resulta que no es lo que tu equipo o el perfume de tu identidad, no es eso. Después, ese técnico llega a, mm, a poner mi identidad, mi modelo de juego. Los técnicos debemos ser humildes, los técnicos no somos dueños de nada. Los dueños del fútbol son los jugadores de fútbol. Entonces, un técnico inteligente cuando llega a un equipo, es lo que tiene que mirar en ese proceso de la formación del grupo, mirar esas sociedades, asociaciones que son las que en un momento determinan cuál es el modelo de juego.
Entonces, con lo que tengo, hago el modelo de juego acorde a esos jugadores. Yo no puedo hacer un modelo de juego que yo quiero, siento, con jugadores que no les da. Entonces, ahí es donde tenemos que ser inteligentes los entrenadores. Gonzalo, querido. Gracias, gracias. Señor Francisco Maturana, usted como entrenador en su historia tiene algo que yo lo dije por ahí, impactó el mundo, hizo un cambio importante en toda América con la selección colombiana. Después de 28 años de no clasificar al Mundial, usted entrenó a jugadores como René Higuita, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Faustino Trilla, un gran delantero, también Gabriel Jaime Gómez, etcétera, etcétera. Y con ese equipo, usted hizo una maravilla. Inclusive yo viéndolo y recordando ahora, creí que iban a ser campeones del mundo. Usted encontró algo especial en esos jugadores. Cuando usted vino a Costa Rica, en 1999 dirigió 11 partidos con la selección de Costa Rica, unos amistosos, fue campeón de un CAP, entre los cuales enfrentamos a Honduras, y Honduras nos ganó 2 ocasiones, uno en Costa Rica y otro en Honduras, uno 2-1 y el otro partido fue 1-0. También a los equipos que le ganamos fue creo que a Haití, a Guatemala y a Salvador, nada más. Dígame una cosa, señor Maturana, ¿qué no había en Costa Rica que usted sí encontró en Colombia? Bueno, hay una cosa que esto es muy importante. Lo primero, yo de Costa Rica, es más, si de pronto aparece por acá un extraterrestre, va a decir, ve, Costa Rica quedó campeón de la UNCAF, entre muchas veces, una vez con Maturana. Y con eso yo me lleno, porque ese tipo no me va a decir cuántos partidos perdí, con quién gané, a quién le perdí, sino que Pacho fue campeón en la UNCAF, punto. ¿Cierto? Así como en su momento, hoy hay 4 personas en la historia del fútbol de Sudamérica que han sido campeones a nivel de club y a nivel de selección. Fleitas, un uruguayo, el maestro Tavares, Tite y Francisco Maturana. Esos son los 4 técnicos del mundo que han sido campeones en el torneo más importante en ese tiempo, que era la Copa América a nivel de selecciones y la Copa Libertadores a nivel de club. Yo fui a Costa Rica en un momento, digamos que importante para mi vida. Yo pertenecía a la Comisión Técnica de FIFA y allá me conocí con el maestro Cornil. Cierto que también tenía un hijo que también era entrenador y todas esas cuestiones. Y yo fui a Costa Rica y la gente me trató muy, pero muy bien. Digamos que uno quisiera tener los 27 partidos, por lo menos que tuve yo en su momento, sin perder con Colombia. Y yo lo quería tener con Costa Rica, pero hay un proceso de conocimiento. Entonces, usted sabe que el costarricense es diferente de una región a otra, son distintos, todos dentro de una condición humana fantástica, pero son diferentes. Y llegó un momento que también es muy importante saber. A mí, a Costa Rica, me llevó un grupo de personas de Estados Unidos. Ellos me llevaban pero había un problema a nivel directivo. Estaban tratando de buscar cambiar a ese presidente con el que yo estaba. ¿Qué pasa? Costa Rica gana la Copa UNCAF y el presidente es muy difícil cambiarlo ya. Estos señores me dicen que ellos no están en condiciones de pagarme, que ellos me tenían ahí era para eso, para aspirar a un cargo directivo. Y ya con este señor no lo podían sacar.
Entonces yo hablo con el presidente y él mismo me da licencia, porque me dice ya que Costa Rica no tenía cómo pagarme lo que me pagaba. Entonces él me da licencia para que yo fuera a Miami a arreglar un contrato con el equipo de Paraguay. Y yo fui a Paraguay, hablé con el técnico de Paraguay, incluso le dije que sí iba. Y cuando venía en el avión, me encontré con un señor que se llama Nicolás Delfino, que me preguntó que de dónde venía. Y yo le digo, vengo de arreglar con Paraguay. Y él me dice, Paraguay no es el equipo para vos. Los paraguayos es el juego aéreo, fuerza viene y patada va, todas esas cuestiones. El equipo tuyo es Perú, donde puedes encontrar a Chemo del Solar, a César Cueto, a Luis Cubilla, toda esa gente. Y yo le comí el cuento y me fui para Perú. Entonces, en Costa Rica no me echaron, no me salí, simplemente la circunstancia de los que me llevaron que no podían mantener y que políticamente no les había dado resultado porque habíamos ganado la Copa UNCA, entonces por eso me tuve que regresar. Voy a romper el libreto y solo le voy a hacer que nada más hagas un comentario sobre esto, que es muy importante para mí y para todos los oyentes de Sky Fútbol o los seguidores de Sky Fútbol y Estéreo Conexión Radio y los costarricenses, incluyendo a muchas personas. Costa Rica actualmente está en un grupo de la última fase eliminatoria, está contra Nicaragua, Honduras y Haití. ¿Qué posibilidades le ves a esta selección actual que pueda clasificar? ¿Y cuáles serían los 3 equipos de estos 3 grupos que me imagino que lo conoce, donde está Panamá, está Salvador, Guatemala, Jamaica, que puedan clasificar en esos? Van 3 directos. Vea, yo les decía al principio que yo, digamos, soy prisionero de mis principios y mis códigos, ¿cierto? Yo siempre hago fuerza por todas las partes donde estuve, porque conmigo se portaron maravillosamente. Y yo puedo volver y con toda seguridad que encuentro un abrazo, encuentro un saludo a donde fui, así haya ganado o no haya ganado. Entonces uno queda enamorado de eso. Entonces yo cómo no voy a querer que Costa Rica gane. ¿Cómo no voy a querer que Ecuador gane? No, ¿cómo no voy a querer que Valladolid? Yo hago fuerza, ¿me entiende? En otros países me pasa, aquí me pasa en Colombia, por ejemplo. Yo, pues, Nacional, todo el mundo sabe que es mi equipo, pero resulta que aquí hay un Sí, poco de claro. amigos míos, ¿cómo no? Entonces, si no puedo hacer fuerza por mis amigos, entonces que sea lo que Dios quiera y me voy a divertir viendo un partido donde voy a aprender mucho. Muchas gracias. Bueno. Esperemos que Costa Rica clasifique. El primer partido el próximo 5 de septiembre contra Nicaragua, allá en Managua. Bueno, estaré atento, ¿ok? Y siempre deseando lo mejor para todos ustedes. Gracias, Bueno, profe. yo creo que ya vamos terminando, pero me ha llamado la atención, hacemos la última vuelta, y es lo que ha comentado el Pacho sobre la novia. Y a mí me comentó un día Lorenzo Serra Ferrer, jugando en el Mallorca, el balón es como tu novia. ¿Quieres que se vaya con otro? Defiéndelo como puedas. Luego, como técnicos, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener la capacidad suficiente para saber amoldarnos a los jugadores que tenemos para buscar sistema de juego más adecuado con estos jugadores. Te quiero dar las gracias por el proyecto que hicimos, Putumayo Somos Todos, con el Club Deportivo Lugo. Y espero que tu academia siga apoyándonos para poder ayudar a toda esta gente humilde, pero con talento,
que no tienen la posibilidad de poder salir. Tacho, fuerte abrazo y ha sido un placer. El placer ha sido mío y le quedo infinitamente agradecido porque estoy convencido que soy mejor. Esta reunión, porque uno puede que no sepa, Mario, más adelante, porque yo soy el mayorcito, se van a dar cuenta, puede que uno tenga dudas en el tema fútbol, pero uno nunca se equivoca en los seres humanos y lo sabe encontrar inmediatamente. Y yo en ustedes encuentro unos seres humanos maravillosos y le doy gracias a mi Dios y les deseo todo lo mejor a usted. Un placer. Fernanda. Mister, ¿da tiempo a otra pregunta más? Sí, sí. Hágale. Sí, a ver, para el maestro Maturana, una pregunta un poco desagradable, pero me gustaría conocer su parecer, puesto que estamos hablando de la calidad de los seres humanos y en España lamentablemente está muy de moda el tema del racismo. Y yo tuve el honor de coincidir con 3 discípulos de usted que coincidían tristemente en esa circunstancia y la vivieron en España. O sea, yo coincidí en Málaga con el gran, que en paz descanse, un fenómeno, Albeiro el Palomo Usuriaga, y ya me decía que había campos en los que era insufrible ir a jugar por el hecho de ser de color, ¿no? Después, el Tren Valencia, como el gran Alberto Vegue lo nombró a Jesús Gil, pues tuvo ese lío tan sonado con desprecio de Jesús Gil por cuestiones raciales también. Pero el Tren Valencia en un aeropuerto, yo me lo encontré en un aeropuerto, me comentó que sufrió eso en España. Y también otra persona a quien le tengo mucho cariño, que coincidí con él en Nápoles, en un evento, el gran Freddy Rincón, pues también me dijo lo mismo que le sucedió en España, tuvo incidentes de ese tipo en el Real Madrid. ¿Usted sufrió, notó, palpó esa sensación de esos imbéciles que generan el racismo en España, como me comentaron sus jugadores? Bueno, yo tengo que darle gracias a Dios, a la vida, porque nunca, como te digo yo puedo volver. Aún yo tengo en esta época mensajes de los jugadores que tuve, de algunos jugadores que tuve en Valladolid. Otros que de pronto me conocieron, que ellos dicen que parte de lo que es su condición familiar se debe a las enseñanzas que yo les pude dar a ellos. Después, el racismo siempre ha existido, existe y existirá. En esa época, en España, por ejemplo, a los de suramericanos los decíamos sudaca, y pretender un negro en el Madrid era imposible. Y ahora usted ve que hay negros en todas partes. ¿Cómo lo pasan? No lo sé. Es más, Jesús Gil me dijo a mí que él iba a traer al Tren Valencia, que esa era una cosa de él, que yo no tenía nada que ver en eso, porque lo trajo sin mi consentimiento. Pero entonces él dijo que era una apuesta de él. Entonces ahí no está en sintonía con el desprecio al racismo. Yo creo que no existe tanto que fue él el que lo trajo, sin consultar conmigo. Entonces, yo te digo, hay algo que es muy importante en la vida. Yo ahorita hablaba de la formación del grupo, que para poder encontrar esa motivación personal, que para poder hacer que crezca un grupo, se necesita conocerse, conocer a cada uno. Y yo creo que el negro necesita conocerse también, porque es que el negro no sabe lo que tiene, que se mide en un espejo y se da cuenta su condición física, su forma, su musculatura, sus fibras, que son diferentes a la de los blancos.
que se dé cuenta que tiene sabor, que tiene swing, que tiene otra cosa que natural le sale. Entonces, el día que el negro se conozca y se quiera, probablemente le va a importar 50 o lo que digan de él. Una pregunta, la última por mi parte y muy rápida, señor Maturana. A nivel de clubes, Colombia ha ganado 3 veces la Copa Libertadores. A nivel de selecciones ha ganado una vez la Copa América. Y en los mundiales, el mejor mundial que ha hecho fue lograr llegar a cuartos de final. ¿Cómo ve usted hoy en día el fútbol colombiano? Bueno, yo diría, yo en este momento pertenezco a... Es que yo no puedo desligar el fútbol colombiano del fútbol de Conmebol. Yo soy embajador del fútbol de Conmebol, entonces voy por varias partes y estamos mirando y buscando a ver qué fue lo que nos pasó. Porque llegó un momento en el 2002, queda campeón Brasil. Y en ese momento, América, que son como América somos 10 países, tenía 8 títulos, y Europa, que son 50 países o más, tenía menos títulos que América. ¿Qué pasaba? Y a partir de ahí empezaron estos entrenadores jóvenes a copiar y a pegar, porque no sabían cuál era nuestra identidad, por qué aparecían los Robinho, los Maradona, los Pelé. No, ellos se fueron simplemente a ver qué era lo que hacían los entrenadores europeos, y nos quedamos 20 años sin ganar. Esa digamos, distinción que teníamos en el momento donde todos acá mirábamos para el potrero, mirábamos para los campos, mirábamos a dónde estaban todos estos chicos que llegaron al mundo con toda su calidad, a mostrar que América existía. Entonces, yo, digamos, el fútbol de América hoy por ahora me cuesta asimilarlo, porque se vuelve un viejito caprichoso, pero también es importante entender que los mejores jugadores de América se los llevan para Europa. Y en algún caso ellos mismos se van. Entonces, con lo que queda, toca hacer algo importante. Después vos decís, bueno, entonces a nivel de selección, sí, ¿cuándo van a entrenar? Porque los tienen en Europa. Entonces siempre América se está, digamos, está nutriendo de talento a los europeos, pero estamos perdiendo a la hora de cualquier confrontación, llámese a nivel de clubes o a nivel de selección. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Fernando, Profesor. feliz día para todos, ¿yo? Muchas gracias, profesor. Pura vida desde Costa Rica. Pura Ha vida. sido un verdadero honor compartir este espacio con el profesor Francisco Maturana, una voz sabia, profunda del fútbol mundial, que el fútbol es cultura, pasión, humanidad. Desde la pasión por el fútbol, por Sky Fútbol TV y Estéreo Conexión Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta reunión o entrevista especial con usted. Señor Maturana, le agradecemos desde Costa Rica. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos Todo lo vemos mejor pronto. Bueno, chao. Ojalá vengas a Costa Rica. Gonzalo, ¿te permites un segundo? Adelante, Mario. Mira si me gustó Costa Rica. No sé si lo puedes ver, Pacho. Bueno, gustos son sagrados, ¿ok? Pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que el maestro Maturana haya pasado por ahí, por Costa Rica, impartiendo sus sabias enseñanzas, y hayan salido entrenadores tan malos como Guanchope a pesar de eso. Es increíble. Guanchope era la posibilidad de un gol durante 90 minutos siempre. Guanchope en Japón, con un amigo mío, saque de meta, saque de puerta, balón largo, se resbala al central, se queda el delantero mano a mano, y Guanchope va corriendo al árbitro y le dice: fuera de juego, offside, fuera de juego, desde el saque de meta.
un tío con 500 partidos en la... Cuando puedas, le hacemos el favor a él, al Pacho, le mandamos este vídeo para que él lo vea. Vale, Y, listo. y corto la grabación ya. Si queremos, hablamos un rato más, pero yo creo que hasta aquí hemos llegado con la pasión por el fútbol. Bueno, un lindo día, ¿eh? Gracias. Escas Fútbol TV junto a Stereo Conexión Radio los invita a ver el siguiente segmento del programa La Pasión por el Fútbol con Mario Rey, Fernando Martínez y Gonzalo Bolívar.